Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vivimos en un mundo que busca y valora la riqueza, las posesiones. La mayoría de las cosas de este mundo se mueven en derredor justamente de esto, ¿no? Muchas de las cosas que vemos se mueven por el afán al dinero, a la riqueza y al poder, que no conduce a otra cosa más que a la codicia, a la envidia, al engaño, a las adicciones, a la delincuencia y a muchas otras cosas también. Y esto es algo terrible que ocurre en el mundo. Pero quizá tenemos que decir que lo más doloroso es que parece que muchos cristianos están amando las mismas cosas que el mundo ama. Cuando miramos esto a la luz de la palabra de Dios, notamos que el Señor nos habla bien claro acerca de cuál es o cuáles son las cosas que nosotros debemos observar. Cuando el apóstol Juan, allí en su primera carta, escribe de esto, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni las que el mundo sigue. Porque el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, fíjense que acá esa palabra abarca, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante, ¿no? Ese mensaje que deja el apóstol Juan con la inspiración, con la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que no podemos correr la carrera desenfrenada del mundo, porque en realidad tenemos que correr otra carrera. ¿No es así? La palabra de Dios dice que tenemos una carrera por delante
que debemos correr con paciencia, puestos los ojos ¿en quién? ¿En el mundo? No, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, soportó la cruz, enfrentó la cruz, menospreciando el oprobio, dándole poca importancia a lo que tuvo que soportar en la carne, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Que podamos considerar a Jesús, que podamos mirar con atención el mensaje que podemos obtener acerca de lo que Dios quiere en nuestra vida cuando miramos realmente la obra de Cristo y especialmente lo que Él hizo allí en la cruz por cada uno de nosotros. Creo que necesitamos, en medio de un mundo que está permanentemente ofreciendo cosas, porque no hay nada que a la persona que no tiene a Dios lo pueda saciar. Entonces, permanentemente el enemigo, el diablo y el mundo están tratando de incentivar, buscar, inventar cosas para de alguna manera tratar de llenar ese vacío que el hombre, el ser humano, tiene en el corazón. Pero no es el caso con el creyente. La Biblia dice que nosotros ya no tenemos ese vacío que teníamos antes, que era el vacío de Dios. No como decimos que el ser humano tiene un vacío con forma de Dios, ¿no? Y el único que lo puede completar es Dios. Y dice la palabra que ahora nosotros estamos completos en Él, sin que nos falte cosa alguna. Qué importante esto, ¿no? Que podamos comprender esta verdad. Y cuando comprendemos esta verdad, en realidad vamos a un tema que es el tema al que me quiero referir con este pasaje, que es el tema del contentamiento. Al estar contento con lo presente. ¿Amén? Muchos nos dicen amén. Contento con lo presente. Algunos dicen, bueno, es lo que hay. Pero de ahí a estar en contentamiento, necesitamos comprender realmente a qué se refiere la Biblia con esto. Podemos decir que cuando Pablo habla de este tema, él tuvo que aprender este contentamiento. Y tenemos que decir que lo tuvo que aprender a través de la experiencia. La carta que Pablo le escribe a los filipenses es una carta muy personal, en principio llena de gozo. De hecho, se le llama la carta del gozo. Si usted leyó la carta a los filipenses, toda completa, bueno, habla del gozo de una manera espectacular, ¿no? Desde el principio hasta el final de la carta. En el capítulo 1 y los versos 3 y 4 de la carta dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, con alegría, con gozo. Fíjese que Pablo no estaba en la mejor situación. Pablo no estaba en la mejor situación cuando le escribe la carta a los filipenses. Sin embargo, se acordaba de ellos para orar, para interceder por ellos, y dice que rogaba con gozo en el corazón por todos ellos. Otro tema que podemos encontrar en la carta y que se une al gozo, y que cuando miramos la lista de los frutos espirituales, están ahí uno al lado del otro, ¿no? Amor, gozo. Y es entonces el amor. En la carta Pablo dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo, capítulo 1, versículos del 8 al 11, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire qué declaración de amor.
que Pablo hace hacia los creyentes de Filipos. Y esto pido en oración. Fíjese la oración de Pablo aquí, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por supuesto habla del conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual, para que aprobéis lo mejor. La palabra aprobar, y yendo a una de las tantas definiciones que podemos encontrar, significa discernir por medio de la prueba. Que podamos discernir por medio de la prueba lo que es lo mejor, qué es lo que realmente el Señor tiene para nosotros, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Este sentir no debía ser solamente para los filipenses. Esto no solamente lo tenían que tener en cuenta los filipenses, sino que lo tenían que tener también, o lo tenemos que tener también en cuenta nosotros hoy. ¿Usted cree que la palabra de Dios es para nosotros? Siempre decimos que la palabra de Dios no tiene vencimiento. No tiene vencimiento. Así, bueno, vio que uno a veces hoy todo viene con el vencimiento. Hay que mirar bien cuando uno compra, porque la mayoría de las cosas pueden estar vencidas y no sirven. La palabra de Dios sigue vigente y la palabra de Dios hoy nos habla a nosotros para que podamos aprovecharla y podamos retenerla en nuestro corazón. Entonces aquí entendemos que la palabra gozo y contentamiento están bastante relacionadas. Pablo, al final de su carta, al final de la carta que les escribe a los filipenses, vuelve a manifestar su gozo, su alegría, ese inmenso gozo que sentía Pablo en el corazón por los creyentes, por sus amados hermanos, y les dice que han revivido su cuidado para con él, enviándole ofrendas mediante Epafrodito. Por supuesto que sabemos que Pablo estaba dedicado al servicio misionero, y si bien tenía su ocupación y si bien de alguna manera hacía lo que podía, sin embargo, no era que podía sostenerse únicamente de eso, porque recorría permanentemente los lugares para llevar y predicar el Evangelio. Sin embargo, esas ofrendas en realidad no eran la fuente o la base de su gozo y de su alegría. Porque uno puede decir, bueno, estaba contento porque le habían enviado a lo mejor alguna ofrenda o alguna ayuda o algo que les podía servir al apóstol. Y esto lo sabemos por el contenido de la carta, por lo que la carta en sí, en su totalidad, dice. La fuente del gozo de Pablo es que en realidad esto permitía que Cristo pudiese ser anunciado. En esta misma carta, en el capítulo 1, verso 18, dice que pues, no obstante de todas maneras, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado. Mire el punto, ¿dónde va Pablo? Y en que esto se cumpla, yo me gozo y me gozaré aún. No todas las cosas a veces salen como nosotros queremos. Ni en aquel tiempo todas las cosas iban de la manera que a lo mejor deberían ir, y había conflictos, problemas, dificultades, y algunos predicaban por un motivo, otros predicaban por otros motivos, algunos con esfuerzo, con dedicación y entrega, y otros tal vez lo hacían de una manera contenciosa. Pero lo que Pablo está viendo, que Cristo, y lo importante en esto era que Cristo era anunciado, y ahí estaba el gozo del apóstol, el gozo que él tenía en su corazón. Si el dinero y las pertenencias no son el motivo del verdadero gozo, entonces la falta de las cosas materiales, fíjese que este pensamiento es interesante.
la falta de la carencia de las cosas materiales no puede afectar ni apagar nuestro gozo en el corazón. Porque si nuestro gozo no está basado en eso, estén o no estén, nuestro gozo es permanente, nuestro gozo es espiritual y nuestro gozo es glorioso. Amén, hermano. Siempre decimos que el gozo que tenemos en nuestro corazón no es porque a lo mejor tenemos un poco más de dinero o porque tenemos alguna comodidad o porque las cosas nos salieron bien o porque si bien esas cosas pueden producir una cierta alegría, pero el gozo del creyente está en otro lado. La base de la alegría del creyente, eso que a veces se canta, esta alegría nunca se me irá. Aunque no me paguen lo que me deben. Aunque a lo mejor no me salió bien lo que tenía que hacer, o a lo mejor tengo que enfrentar una circunstancia adversa. El gozo, la alegría del Señor nunca se me irá, porque es el gozo del Señor que está realmente vibrando en el corazón del cristiano y del creyente. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que lo único que puede quitarnos ese verdadero gozo, que es el gozo de la salvación, es el pecado. Es apartarnos de Dios. Es hacer algo en contra deliberadamente de lo que Dios nos enseña en la palabra. Como le había pasado a David cuando pecó. ¿Y cuál fue la oración de David? Que el Señor le devolviera el gozo. Que el Señor le devolviera ese gozo, que no era el gozo de estar bien, de sentirse que a lo mejor era el elegido para poder ser el rey de Israel, de que no. Era el gozo de la salvación, el gozo interno que el Señor pone en nuestros corazones. Eso es lo que está queriendo decir Pablo cuando dice en estos versículos, especialmente entre el 11 y el 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues fíjese, he aprendido a contentarme, contentamiento, ahí viene la palabra, a tener contentamiento, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire lo que dice Pablo. Había pasado la experiencia de tener abundancia, pero también de tener escasez. Ahora es necesario que podamos entender que realmente esto era lo que Pablo estaba aprendiendo. Era una enseñanza. Esta experiencia le estaba mostrando realmente algo maravilloso al apóstol Pablo. Y esto es algo que nosotros también tenemos que plegarnos para poderlo aprender y aplicar a nuestra vida. El verbo aprender, cuando miramos el texto del capítulo 4, verso 11, implica un crecer en el conocimiento. Cuando uno aprende algo, crece en el conocimiento. Es la misma palabra que en forma de sustantivo se traduce como discípulo, que es alguien que aprende. Amén. Por tanto, es un aprendizaje que solo puede experimentar un discípulo de Cristo. ¿Usted es un discípulo del Señor? ¿Usted está aprendiendo del Señor? Claro. Por eso es que seguramente muchas de las cosas que tenemos que atravesar nos ayudan para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. En el versículo 12 tenemos otra palabra que implica aprendizaje que menciona el apóstol Pablo, y es la palabra sé. Él dice, sé vivir humildemente. Pero este verbo no se refiere a algo que es este saber. No es algo inherente a nuestra naturaleza. No es algo que lo tenemos. Sí, esto lo sabemos. En realidad, esto viene de una profunda convicción en nuestro corazón. Pablo está diciendo que él ha visto, ha entendido y ha aprendido a través de las experiencias que ha tenido que enfrentar, no solamente en su vida, podemos decir, porque la vida de Pablo después que recibió al Señor,
la ligamos totalmente con su ministerio. Amén, con su labor misionera, que es lo que el Señor le encomendó. Uno aprende como un discípulo incorporando no solamente costumbres, sino convicciones profundas, hermanos. Cuando nosotros o Dios nos pone en una enseñanza a través de una experiencia, lo que quiere no es que tengamos una costumbre, es que podamos lograr una convicción profunda a través de esa experiencia. Y esto es lo que nos va formando como cristianos y es lo que va formando nuestro carácter cristiano. Este proceso de aprendizaje nos lleva, en definitiva, a un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Pablo aprendió lo que era el contentamiento. Efectivamente está diciendo que aprendió que todo lo que tiene es suficiente para él, le satisface. Esto es contentamiento. Usted fíjese que la mayoría de las personas, ¿qué hace continuamente? Sí, díganlo fuerte. Se queja. Eso no es contentamiento. ¿Usted se quejó alguna vez de algo? Por no decir que nos vivimos quejando de cosas comunes y triviales, cosas diarias, domésticas, pero a veces nos quejamos de otras cosas que son importantes. Pero Pablo empezó a aprender el contentamiento, el saber que tenía que sentirse satisfecho con el Señor y que a través de esa experiencia que le tocaba pasar, Dios estaba tratando con su vida. Estar satisfecho es estar contento con lo que tenemos. ¿Usted está contento con lo que tiene? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a ese nombre. Gracias, Señor. Cuando le escribe Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, los versos del 6 al 8, le dice, pero gran ganancia es la piedad, es decir, una vida vivida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, acompañada de contentamiento. Usa esa palabra, de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice Pablo. Y mire lo que dice al final del párrafo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. ¿Qué significaba este contentamiento para el apóstol? Primero tenemos que decir vivir en humildad, en falta, en el sentido de precariedad. La palabra aquí, humildad, significa literalmente ser llevado al nivel más bajo. Nosotros le diríamos a tocar fondo, ¿no? Y él dice allí en el versículo 12, sé tener hambre y padecer necesidad. Mire, había llegado a una situación extrema. Eso quiere decir estar humillado, haber llegado al fondo de la cosa. ¿Cuántas veces hemos estado así? ¿No hemos pasado momentos difíciles? ¿Nos ha sobrevenido alguna duda cuando hemos pasado esos momentos difíciles? La desesperación, el temor, el enojo. No, acá somos todos buenos. Pero cuando nos toca pasar alguna situación, piense que no era una constante ese estado de humillación del apóstol Pablo y de falta y de estar en esa situación. No. Pero había sabido entender que ese momento lo debía atravesar
con contentamiento en su corazón, como dice bien la palabra del Señor, y creo que nosotros debemos entender esto para aplicarlo también a nuestra vida. Porque estamos esperando en el Señor, en el Todopoderoso, en el que sabe y conoce cuáles son todas nuestras necesidades, y que si estamos a lo mejor pasando por alguna circunstancia, seguramente algo Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Y se constituye entonces esa circunstancia en una prueba de fe, para que nosotros podamos mantener el contentamiento. La segunda cosa era vivir en prosperidad. Pablo dice, en abundancia. En abundancia. Esta palabra es lo contrario a la anterior, de no tener nada. Quiere decir que está inclusive abundando, por encima, está sobre toda necesidad. Quizá tener un poco más, inclusive hasta de lo normal. Por eso es que eso se traduce generalmente a veces como estar enriquecido. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. No es trampa la pregunta, sino que, piénsela. ¿Cuántos piensan que los tiempos de abundancia siempre son de bendición? Lo están pensando. Si no le hubiera dicho que lo piensen, a lo mejor me han dicho todo, gloria a Dios. Podemos estar equivocados en nuestra forma de pensar si decimos así. Al igual que la pobreza, la abundancia, la prosperidad, también es un tiempo de prueba. Así como somos probados cuando no tenemos lo que necesitamos. Y tenemos que mantener el contentamiento y la satisfacción de tener al Señor, y en Él nos sentimos completos. ¿Cómo actuamos en la abundancia? Es un tiempo de prueba, porque tal vez esa situación de extrema abundancia puede llevarnos a actuar pecaminosamente. Primeramente, olvidando el contentamiento. Porque a veces cuando no tenemos nada, pero cuando tenemos todo, parece que fuera raro lo que uno dice, pero no estamos conformes con lo que tenemos. Porque así somos los seres humanos. Entonces nos viene el afán, la ambición. Entonces miramos a aquel que tiene mucho más y decimos, ¿por qué yo no puedo tener como tiene el otro? Entonces, en lugar de estar agradecidos y decir, gracias Señor por esta bendición y por esta abundancia, a lo mejor caemos en un estado de afán, de ansiedad, por querer subir a otro nivel. Tal vez queremos tener más de lo que tenemos. Y esto habla de codicia. Codicia. Codicia es insatisfacción. Ya no estamos satisfechos con lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos estado pasando momentos de necesidad y de dificultad? Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, y estando ya libres de esos momentos difíciles que pasamos, y ahora estamos cayendo en la insatisfacción, no estamos satisfechos, no tenemos contentamiento. Estamos en la codicia, un deseo vehemente de tener más. La tercera cosa que quiero señalar, en este estado de abundancia, es no ser generosos. Porque a veces cuando no tenemos nada para dar, no tenemos. Pero cuando tenemos, a veces nos viene la avaricia. Y queremos tener más.
piensen que tanto el afán, la codicia, la avaricia son pecados, ¿o no es así? Claro. La mezquindad, el egoísmo. Y esto es algo serio, porque en realidad muchas veces ocurre esto. ¿Cuántas veces la persona viene y conoce al Señor y viene con situaciones complejas y el Señor lo bendice, le da todo? Yo, mire, cuando el Señor me prospere, yo voy. Y cuando Dios lo bendice, si te he visto, no me acuerdo. O no lo hemos visto, o no lo vemos en forma permanente. Que Dios levanta a una persona, la bendice, la ayuda, y de no tener a lo mejor nada o estar en una situación compleja, el Señor lo prospera, lo bendice, le da en abundancia y se olvida del Señor, porque ahora tiene que ocuparse de su dinero, de su posesión, y se vuelve avaro. Porque en realidad tenemos que decir que a veces los que más dan de corazón no son los que tienen mucho, sino los que tienen poco, o a veces hasta los que no tienen. Como resumen, Pablo dice que aprendió a estar saciado, sentirse satisfecho, aún en medio de la necesidad y del hambre, él estaba contento. Y también cuando venía el tiempo de la abundancia, él podía estar contento y agradecido al Señor. Todo esto es real en la vida de cualquier persona, porque todos pasamos, y acá especialmente nosotros en nuestro país, pasamos por sub y bajas, ¿no? Hay muchas situaciones, momentos, y de repente las cosas cambian y todos hemos pasado situaciones de toda clase. No es algo que le puede ocurrir a una persona a lo mejor. Nos ocurre a todos. Y todos podemos estar pasando en esto. Todos pasamos por momentos de prosperidad y por momentos de necesidad. A todos nos pasa. Pero no todos aprendemos el contentamiento. Porque tal vez tendríamos que entender que tanto una circunstancia como otra nos dan la pauta que debemos aprender el contentamiento. ¿Tiene? Dele gloria a Dios. Esté contento. ¿No tiene? Dele gloria a Dios y esté contento. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo. No todos pasamos estas circunstancias con gozo. No todos pasamos las circunstancias adversas o difíciles sin perder el gozo. Ya le digo que no es el gozo de tener o no tener, sino el gozo del corazón. Por eso Pablo dice esa frase: en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, había aprendido. Él había aprendido a tener. He aprendido a tener mucho y a no tener nada. He aprendido a que las cosas a lo mejor sean abundantes y he aprendido a no tener ni qué comer y pasar hambre. Ahora nos podríamos preguntar entonces, ¿cuál es la clave del contentamiento? ¿O dónde está el punto de apoyo? En el versículo 13 creo que encontramos el punto de apoyo. Usted lo conoce, el versículo 13, porque lo usamos para todo. ¿Lo sabe cuál es el 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estaba el punto de apoyo de esta situación. En las buenas y en las malas. En la abundancia, en la necesidad. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Hay una palabra allí que a veces no le damos tanta importancia y alguno dirá, ¿cuál es la palabra? Y Cristo, o la palabra es fortalece, pero la palabra es en. La palabra que quiero señalar es en Cristo. La preposición en es importante. El poder para el contentamiento es de Cristo. Él es el que nos da ese poder para poder sentirnos contentos, seguros, en cualquiera sea la situación, porque Él es el que nos provee para cada circunstancia de nuestra vida. Porque de Él esperamos la bendición para nuestra vida. Un punto que quiero agregar al punto del gozo y del contentamiento es el punto de la generosidad. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, porque estaba confiando en ese poder maravilloso, glorioso del Señor. Pero esto no significaba que sus hermanos en la fe se debían despreocupar de su situación. Hay cosas que hacer. Pablo lo dice en el versículo 14 y lo dice de una manera muy clara. Sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hicieron bien en hacer esto, en ser generosos, en que ese contentamiento fuera un contentamiento generoso. Ay, estoy contento porque no me falta nada, porque nadie me pida nada, porque gáneselo. Usted no tiene fe, ¿no? Bien hiciste, dice Pablo a los filipenses, en participar conmigo en mi tribulación. De hecho, se desprende de lo anterior que si los cristianos tienen el poder de Dios para el contentamiento, ese mismo poder es también para la generosidad. ¿O no es así? Claro, es lo mismo. La generosidad es una forma de participar, involucrarnos, unirnos, compartir la carga o como en el caso de Pablo, como dice Pablo, la aflicción de otros. Pablo dice, bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción. Parece que participar en las aflicciones de Pablo es algo que los filipenses habían hecho bien. Pablo menciona como algo bueno lo que habían hecho. Incluso a pesar de que muchas de las otras iglesias no lo habían ayudado en absoluto. Porque él estuvo allí en Macedonia, pero después fue a Acaya, pero parece ser que nadie lo ayudaba en nada. Sin embargo, estos filipenses, que habían sido bendecidos, sintieron este compromiso de ayudarlo. El apóstol Pablo en el versículo 15 lo dice, por eso estoy diciendo esto. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire, de todas las iglesias que había visitado en esa instancia del viaje misionero, solamente los filipenses habían sido movidos a ser generosos. El haber recibido del apóstol Pablo la prédica del Evangelio, la palabra de Dios, los llevó a estar agradecidos y a ser generosos con él. Sintieron en su corazón de hacer algo que el apóstol Pablo vio con agrado. Esto también es contentamiento, es parte del contentamiento. Porque enviar ayuda, en el caso de lo que hicieron ellos a otros países, era algo muy costoso en aquellos tiempos. Era muy sacrificado. Y sin embargo, dice la Biblia que lo hicieron en más de una oportunidad. No solamente que le mandaron una ofrendita o le mandaron un paquete de yerba. No sé si tomaría mate, Pablo, ¿no? Pero en el versículo 16
Dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mire, se habían ocupado con un espíritu de generosidad, que algo realmente que debe estar presente. Cuando Pablo habla de los diferentes dones, cuando le escribe la carta a los romanos, no me refiero a los dones que figuran en 1 Corintios 12, sino que hablo de los que menciona Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, Romanos, menciona uno de los dones que menciona varios, y dice, el que reparte con liberalidad. Mire, cuando usted lee otras versiones de la Biblia, se encuentra con una traducción que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. La NBI traduce el de socorrer a los necesitados, dice que dé con generosidad. Que dé con generosidad. La Biblia textual, es una de las Biblias que salió últimamente, que ayuda mucho al estudio bíblico, dice, el que comparte con generosidad. Con generosidad. Es algo que va junto con lo que nosotros llamamos el contentamiento. Y es algo importante que podamos realmente comprender que esto es lo que el Señor quiere. ¿Recibimos alguna bendición al dar de corazón? Sí, por supuesto. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Inclusive la palabra dice que nada que nosotros podamos dar a alguien, aunque sea un vaso de agua, no perderá la recompensa del Señor. Hay una bendición en esto. Pero de todas maneras, la generosidad al dar o compartir no es en base a recibir algo a cambio. No es ese el espíritu con que lo hacemos. Tenemos que hacerlo sin esperar recibir de vuelta nada. ¿Se entiende lo que digo, no? Ese es. Sí, Pablo dice en este sentido que lo que ellos habían hecho redundaba en una bendición para ellos mismos. Dice, sino para que abunde fruto, dice, a cuenta de ellos, a cuenta de los hermanos en la fe que participaron en el dar, en el ser generosos. Por eso Pablo dice, no es que busque dádivas. No estoy buscando que todo el mundo me dé plata. No. Es más, no pide. No pide. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les permitía a ellos que a través de la exteriorización de ese gozo, de ese contentamiento, con toda generosidad, ellos pudieran realmente mostrar un hermoso fruto que pudiera abundar en la cuenta de ellos delante de Dios. ¿Qué le parece? En el versículo 18 vemos claramente que la ofrenda, la ayuda que Pablo podía recibir, en realidad, si bien Pablo la recibía, pero en verdad era una ofrenda para Dios. Cuando nosotros damos algo en el contexto de la obra del Señor, no lo hacemos ni para fulano, ni para mengano, ni para la iglesia, ni para... Es para el Señor. ¿O no? Si lo hacemos de otra manera, vamos a estar en conflicto y vamos a estar en problemas. Y creo que ese es uno de los puntos. En el versículo 18, Pablo dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire lo que dice. Olor fragante. Habrá sido alguna colonia que le mandaron. No, está hablando de algo que tiene que ver con un sacrificio ofrecido ¿a quién? ¿A Pablo? No, a Dios. En olor fragante. Sacrificio acepto. ¿Agradable a quién? A Dios. Qué lindo esto, que podamos aprender esto. Qué lindo, el contentamiento.
y un contentamiento lleno de gratitud a Dios y lleno de generosidad para con aquellos que nos rodean. Los filipenses no eran cristianos ricos o de clase alta que estaban dando porque a lo mejor les sobraba algo. De hecho, en el versículo 19, un texto que también leemos mucho, muestra de que ellos tenían sus necesidades. ¿Se acuerdan el versículo 19? Mi Dios, pues, le dice a ellos, ¿no? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que es probable que ellos estuvieran sacando de lo de ellos para ayudar al apóstol, y el apóstol le dice, Dios les va a suplir lo que le falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Está usted contento? ¿Está usted agradecido al Señor? ¿Puede decir, conociendo este contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Porque a veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no, voy a hacer tal cosa. Se nos ocurrió hacer algo y usamos ese texto como si fuera una especie de punta de lanza. No, yo voy a hacer esto porque se le ocurrió hacer esto. Y decir, todo lo puedo en Cristo. Capaz que estaba yendo para un lado. Pero en este contexto, apóyese. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, que es el que me provee la bendición. Todo lo puedo en Él, que es mi ayudador, mi sustentador, es mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude en esta mañana, que podamos lograr este contentamiento, hermanos. Si el enemigo puede quitarnos el gozo del Señor, ya tiene media o 3/4 de la batalla ganada. Porque cuando el creyente pierde el gozo, pierde la fuerza, pierde la confianza, pierde la seguridad. Pero que el Señor en esta noche, en esta mañana nos ayude y que le podamos pedir al Señor que podamos aprender el contentamiento. No sé por cuál está pasando, si por la de arriba o por la de abajo, si por la abundancia o por la escasez, si está pasando hambre o si tiene la alacena llena. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo.